Bueno, Anita, después de maquillarte, porque no solamente yo te he maquillado, tenía que venir a uno de tus conciertos, a esta Claro. gran gira que es Baile Funk Experience. ¿Qué significa para ti poder compartir, poder mostrar tu cultura, tu música a todos estos fanáticos que vienen a bailar? Ay, para mí es mucha felicidad. Finalmente me tocó hacer una gira acá, fuera de Brasil, porque en verdad que yo no soy muy, no me gusta tanto hacer giras, ¿sabes? Ok. Es muy cansativo estar en un montón de ciudades, pero me encanta este álbum demasiado. Presentar este álbum para mí es un reto, un desafío que siempre quise hacer en mi vida, de presentar el funk para las personas y la cultura brasileña, fiesta brasileña. Entonces, este proyecto particularmente estoy haciendo con mucho amor. Bueno, mucho amor te dan los fanáticos, lo estábamos viendo ahorita, cómo se tiran fotos contigo. ¿Qué es lo que más disfrutas de poder estar tan cerca a ellos? Mira, en verdad que sí, me gusta mucho más. Mira que eran varios. Sí, Sí, más de 100, más de 100. Pero a mí me encanta estar cerca, ¿sabes? claro. Es diferente cuando... También me gusta hacer grandes conciertos, pero no es comparado cuando haces algo más íntimo. Íntimo. Ay, me encanta ver cómo cantan, cuáles canciones le gustan más, ¿sabes? Es como, me encanta, soy... Vimos también que a veces te dan como obsequios. ¿Qué es lo más loco que te ha regalado un fan? Ah, lo más loco, a ver. Que se pueda decir en televisión. No se puede. No sé. No sé, creo que algo de panties de la novia, Oh, sí. panties del novio, algo así. ¿What? ¿Olían Es- bien? Yo no, Olían- yo no no, lo oliste, no lo oli- no te- busqué, no busqué saber. Mira, No. todavía te da nervios cantar en este tipo de stage, sobre todo cuando es tan íntimo. A lo mejor cuando hay tanta gente no lo siente, pero te dan Sí. nervios. No, si fuera como 500 personas, sí, pero más de 1000 para arriba Ya ya no, no. ni los ves. Ya no más. Sí veo, pero Sí. ya no me pongo tan nerviosa así. Yo soy muy avergonzada para ciertas cosas. Siempre estaba te diciendo creo. estos días, sí, cuanto menos gente, cuando tengo que estar a cantar para, no sé, 5 o 6 personas, me Te dan muero, nervios. me muero. Mira, sabes que no te da nervios bailar y tus movimientos son únicos. ¿Cuántas horas ensayas para este tipo de conciertos, tus bailes? No, yo ensayé 2 horas nada más. ¿Nada más? En un La día. que baila, la que nace bailando no hay que Yo ensayar tanto. ensayé un día solamente, 2 horitas. y Me ya. parece súper bien. Mira, algo que no falta en este tipo de giras son los camerinos, los famosos camerinos. ¿Qué no puede faltar en el de Anita? Palomitas, Ok. me encantan palomitas. Un flash IV para como Por si te cansas demasiado. ¿Ese tiene rehidratarte. carpiriña o no? No, No, ese viene pongo después. de frutas tropicales, Ok. ¿sabes? Como para rehidratarse. Y agua y ya, estoy bien. Yo soy muy simple, ¿eh? No pido un Sí, montón no de eres diva, cosas. no eres No, a mí no me importa, no pido nada. Traigo de mi propia casa, en verdad. Mira, tu ropa siempre es muy sensual. ¿Cuántos cambios usa Anita en este tipo de conciertos? 2, pero... ¿Nada más son 2? 2 ropas, pero en el final cambio un poquito la última y regalo un fan, si Ok. es algo que no soy tan attached, que no Bueno, amo aquí veíamos tanto, ahí algunos regalo. fanáticos que tenían la ropita más pegada que tú. Sí, sí. Mira, algo que no te falta es el amor, pero queremos saber qué requisitos necesita ese hombre para poder conquistar a Anita. Ahorita no estoy buscando que me conquisten, pero creo que apoyarme, creo que ser una persona simple, como yo soy una persona muy simple, ¿sabes? No tengo muchas, soy una persona de un día, mi día a día es muy normal, muy tranquilo y es difícil para mí convivir con personas que tienen muchas, ¿sabes? Que son muy divas, Claro, divos. claro. Y a mí me gusta simplicidad y esto ya. Cuando estás enamorado en pareja, ¿te gusta cocinarle o que te cocinen? Me gusta cocinar. ¿Sí? ¿Y qué es Sí. cuál es el mejor platillo que hace? Yo hago pizza muy bien, pero no, Que pero eso no, es no, trampa, no, eso es- no, Ok. yo hago como la pasta desde from el scratch, cero. desde el Desde principio. el cero, ahí. No, ese sí es ta, trabajo. ta. Ese sí es... Sí, es un trabajo ¿Y qué ingredientes le fuerte. echas? Como para embrujarlo. Ahí depende de la persona, de quien le gustan las cosas. Pero a mí me gusta cocinar. Hago esto, hago pasta muy bien, hago cakes. Yo soy buena Ok, cocinando. postres también muy Sí, ricos. cocino bien. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Lo más loco. Ay, Que Dios se pueda mío. contar en televisión. Yo soy una persona que cuando me da ganas,
Da todo. A mí no me importa. Si estoy enamorada, full, no me importa nada. No sé, creo que hoy en día creo que exponer la relación es una cosa muy loca. Hoy hay que ser muy corajoso para exponer la relación así, porque la Mira que a gente... veces vemos que lo exponen así tan rápido y se terminan divorciando en 3 meses. Pasa Por con esto muchos no, artistas. por esto no expongo nada. Pero no tampoco, porque creo que también es mucho ojo, la gente habla demasiado. Entonces, a mí me gusta estar más tranquila, privada, esto prefiero. ¿Te ves algún día caminando hacia el altar, casándote en algún futuro? Ay, antes yo tenía ese sueño, hoy en día no sé. Puede ser por la fiesta, pero que cada uno Claro. viva en su casa, Sí, ¿sabes? así separadito. Puede ser, porque hay días que me toca estar sola. Puede ser la clave de la felicidad. Sí, para mí me toca estar sola, para mí es la clave principal. Entonces, por la fiesta sí me gustaría, pero tal vez cada uno tiene su casita cerquita, a lo mejor puede Y por ser la hora del fácil. café se saludan. Sí, puede ser más fácil, no sé. Mira, por último, volviendo a la gira, ¿qué ritual tienes antes de subirte al escenario? Am, Rezo mucho, pido a mis orillas que estén conmigo, que a los seres, los niños, que estén alegrando todo. A mí y ya, no soy tanto de rituales. Bueno, éxito y placer. a bailar. Nos vamos a bailar con Anita.